Doy gracias a Dios porque podemos estar una vez más conectados a través de este medio, y es mi oración que Dios en este día te dé bendición y edificación. El tema que nos ocupa realmente es algo que a mí me pareció bastante interesante en una porción muy conocida de la Biblia, que al leerla detenidamente, a mí en lo personal, me reveló cosas muy interesantes, y son las que yo pues quiero compartir contigo en esta hora. La Biblia dice en Primera de Pedro 2:9, sin que sea el texto que nos ocupa, quiero utilizarla nada más como introducción. La Biblia dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa última parte, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso estaría indiscutiblemente en la mente de los discípulos, en la mente de los creyentes. Debe estar siempre y ha estado desde las primeras generaciones. Yo quiero hablarles, partiendo de allí, de algo en la vida de un hombre que, con decirte su profesión, tú vas a ser un hombre de profesión médico, que a la vez era escritor, escribe 2 libros muy importantes del Nuevo Testamento, y un apasionado investigador de la obra de Cristo. Este hombre no conoció personalmente al Mesías, pero escribe como si lo hubiera conocido. Su trabajo comprende 2 libros. El segundo es Hechos. El primero, pues ya lo sacas tú como conclusión, Lucas. Y estamos hablando de lo que los teólogos llamarían la obra lucana, que comprende precisamente Lucas y Hechos, los cuales se escriben aproximadamente en el año 80 después de Jesucristo. El apóstol Pablo escribiría allá en segunda a Timoteo, hablando con otro gran hombre de Dios, escribiéndole a Timoteo precisamente, y le dice en los versos 10 y 11 del capítulo 4, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. En momentos en que el apóstol Pablo está solo, él recuerda que hay una persona que está con él, y a mí esto me da la impresión de que Lucas se mantuvo fiel. Ya si no, él indudablemente que tenía el llamado misionero, pues no existe otra forma para haber resistido juntamente con Pablo todo aquello que Pablo pasó. Y, y en ese momento solamente Lucas, en momentos de soledad para el apóstol Pablo, solamente Lucas estaba con él. Cuando Lucas escribe el Evangelio de Lucas, Lucas está en Antioquía de Siria, y él tiene en mente escribir a los creyentes en persecución. Hay algo muy interesante realmente en ese texto con respecto a los creyentes. Lo veremos a lo largo de la presentación. Definitivamente que la iglesia está en crisis, está perseguida. Lucas pretende con su escrito establecer bases sólidas a su obra, pero fundamentalmente partiendo de la obra de Jesucristo. La solidez de su trabajo como escritor está basada en la obra de Cristo. Y Lucas pretende ponerle esa solidez precisamente a la obra, con mucha fidelidad, buscando a la vez que se reavive de la iglesia exactamente lo mismo, la fidelidad. Entonces,
El título que yo puse a esto, partiendo de esa fidelidad de la que estoy hablando de Lucas, es Características de un mensajero fiel. Así le he titulado. Estoy fundamentando en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, y vamos a leerlo. Lucas 1, del 1 al 4, dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así escribe Lucas. Y ya descansando en esta parte de la Biblia y pensando en ese mensajero fiel, vamos a orar. Dios y Padre, queremos suplicarte que tú trates con nosotros en esta hora, que hables a nuestras vidas, que nos enseñes, que nos reveles algo nuevo, algo diferente, algo que alimente y que fortalezca nuestra fe. Revélanos parte de tu gloria ahora, Señor, por favor, en esto que vamos a tratar, y no permitas que tu palabra regrese vacía. Afirma, por favor, nuestros pasos. Aclara nuestra visión. Solamente te imploro que el hombre mengue y que tú crezcas, y que cada uno de mis hermanos que tenga la oportunidad de escuchar estas palabras en cualquier momento pueda recibir la convicción de que eres tú quien le ha hablado. Quien llegar a escuchar y que no te conoce aún pueda tener la convicción de que necesita buscarte y alinear su vida contigo. Oramos, suplicando el perdón de mis pecados, y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, decía que titulé a esta presentación Características de un mensajero fiel, y vamos a meternos en materia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Y estoy pensando precisamente en ese Lucas, repito, que estuvo con Pablo en las prisiones, en las misiones, etcétera. Y vamos a ver lo que dice entonces la primera parte del verso 1. Yo puse como primer punto que un mensajero fiel se pone a la altura de las circunstancias. El verso 1 en su primera parte dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas, sí, así es como dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas, ajá, y a mí esto me dijo mucho, y fíjate lo que me dice. Lucas sabe que hay muchísima gente escribiendo en esos momentos con relación a Jesús. Algunos están escribiendo en contra de Jesús, otros a favor de Jesús. Lucas no se queda atrás, él decide también escribir. Y déjame decirte, veamos esto. Lucas es médico de profesión, pero a la vez discípulo del apóstol Pablo, creyente en la doctrina de Jesús, con llamado misionero. Yo me pregunto, ¿qué tanto vio, qué tanto escuchó andando con el apóstol Pablo en sus viajes, en las prisiones, viendo los milagros en la vida de él, escuchando los debates, enfrentando a los personajes importantes de su tiempo, viendo cómo la gente le resistía y siendo testigo, como lo dice el libro de los Hechos, de que a pesar de que había gente que le resistía, nadie realmente podía debatir en contra del apóstol Pablo, y que por el contrario la gente se convertía por decenas y decenas y decenas a la doctrina de Jesucristo. Qué impactada estaría la vida de este hombre Lucas de estar viendo tales cosas. Esto fue impactando su carácter definitivamente. Ve sumándole, por favor, su profesión, su llamado, su experiencia, la compañía de grandes hombres de Dios. ¿Qué carácter se habrá formado? ¿Qué personalidad? De manera que llega el momento en que Lucas conoce las filosofías que están rondando por el mundo, y con todo Lucas
decide escribir. Él sabe que hay una obra grande allí que atender, la iglesia está en crisis y Lucas decide echar sobre sus hombros un gran peso de responsabilidad y comienza su escrito, puesto que ya muchos, es decir, él sabe que hay mucha gente escribiendo, pero él es uno más de los que se meten a ese mundo de filosofías y de teología y de debate con sus escritos. Pero él está buscando, repito, al ponerse sobre sus hombros la carga, que la iglesia en crisis, la iglesia enfrentando persecución y problemas, pueda realmente encontrar firmeza en sus pies, claridad en su visión, para ir avanzando con paso firme en el camino del evangelio. De verdad, imagine por un segundo todo de lo que este hombre fue testigo al acompañar al apóstol Pablo, cómo se formó su carácter en ese andar misionero dentro del ministerio también que él mismo estaría desarrollando. Él mismo padeció las persecuciones. En algún momento él mismo tuvo que haber enfrentado algún debate, si bien es cierto que el libro de Hechos creo que no relata algo así, pero ahí andaba él también tuvo que haber hecho algo, no más allá que ser el simple acompañante. Porque incluso para haber plasmado un argumento en un libro, pues es definitivamente porque sabía argumentar. Allí no hay vuelta de hoja. Indudablemente que esta experiencia había hecho de él una persona competente. Le había dado cierto valor sus experiencias. Le había hecho una persona poderosa dependiendo del Espíritu Santo, sin miedo a decir las cosas y capaz de argumentar. Eso es lo que tendría el apóstol, perdón, es lo que tendría Lucas, por eso viene a escribir su evangelio. Imagínate todo esto que te comento, qué poderosa combinación tenía Lucas en su personalidad, qué tremendo, qué impresionante. Lucas, en cierta forma, sería como dice 2 Corintios 3:5, corona de Pablo, carta de Pablo, una carta de recomendación de Pablo, una corona de Pablo, es lo que sería Lucas, uno de sus discípulos más avanzados. Y en su escrito, cuando Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado, pues Lucas está asumiendo este peso de responsabilidad. Lucas está asumiendo este peso, este compromiso. Se ha echado a cuestas una obra grande al pensar, al mirar, al creer que él puede hacer algo por la iglesia que está en crisis, la iglesia que está pasando situaciones difíciles. Él sabe que hay otros autores escribiendo sobre el evangelio, pero también él sabe que tiene mucho que decir de un tema que él ha conocido en vida y en carne propia. Se pone a la altura de los teólogos y filósofos del momento. Enfrenta, sin duda alguna, a una sociedad que seguramente va a someter a sus escritos a duras críticas. Con su evangelio, Lucas se pone a la altura de los defensores y apologistas que quieren el conocimiento de la verdad, que quieren que la luz del evangelio sea la que prevalezca. Lucas ubica con toda claridad que él tiene el conocimiento, los argumentos, la capacidad, la dirección del Espíritu Santo, y que esto lo coloca a la altura de las circunstancias. La iglesia en crisis necesita vitamina fuerte, motivación, y Lucas entra al quite, entra al ruedo, él sabe que lo tiene y él lo quiere transmitir a la iglesia. Al escribir,
Está echando pues sobre sus hombros todo el peso de esta responsabilidad. La edificación, el crecimiento, la fortaleza, la motivación. Se coloca a la altura histórica de las circunstancias de lo que la iglesia en ese momento, la iglesia del Dios vivo, necesita. Si asumimos esto nosotros, tenemos que darnos cuenta que también estamos ocupando un lugar en la historia. Hoy, la iglesia está pasando sus propias crisis. La iglesia está enfrentando otro tipo de filosofías, algunas se parecen a las que había en el tiempo de Lucas. Pero a nosotros también nos toca asumir ese momento histórico. La iglesia sigue necesitando, al igual que en tiempos de Lucas, de cristianos que estén a la altura de las circunstancias, que se echen hoy, como Lucas lo hizo, sobre sus hombros, el mismo peso de responsabilidad que él hizo. Eso es lo que la iglesia está necesitando. Así que un hombre a la altura de las circunstancias no podemos mirarlo menos que como un mensajero fiel que nos invita a nosotros también a ponernos a la altura de las circunstancias. En ese momento hacía falta quien motivara, ahí estaba Lucas para motivar. En ese momento hacía falta que la iglesia creciera, ahí estaba Lucas para dar su dosis de vitamina. Igual hoy, la iglesia necesita motivación. ¿Dónde están los cristianos que motivan? La iglesia necesita cristianos fuertes. ¿Dónde están los que se levantarán en esta generación? Así que, como primer punto, pues te digo que un mensajero fiel como Lucas y como debemos serlo tú y yo, está a la altura de las circunstancias. Como un segundo punto, y allí mismo en el verso 1, pero en la parte B, la escritura dice, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y yo puse que el mensajero fiel se enfoca en la verdad. Si bien es cierto que fue Juan el que escribió y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, lo cierto es que eso que el apóstol Juan escribió allá en el capítulo 8, versículo 32 de su evangelio, es algo que ya estaba acuñado en la mente de otros hombres. El apóstol Pablo, cuando predicaba, buscaba llevar la verdad que libera precisamente. Cualquier profeta en el pasado, cuando predicó, buscaba llevar como conocimiento a los demás la verdad que libera. Pues bien, Lucas no fue la excepción. Lucas está realmente también acuñando esa verdad universal que ha entregado el Espíritu Santo. Él también está queriendo que la gente conozca la verdad. Y está queriendo que la gente conozca la verdad de verdad. O dicho de otra manera, de verdad está conociendo que la gente conozca la verdad. ¿Sí? Era una intención que salía de lo profundo de él. Era una necesidad imperiosa que la gente conociera la verdad, que la gente conociera la doctrina que él había conocido, que la gente afirmara sus pasos como él los había afirmado. Lucas tenía la ventaja y la experiencia de haber estado junto a grandes hombres de Dios. Y lo menos que podía hacer ahora era pasarle ese conocimiento a otras generaciones. Él no sabía si su escrito quedaría para la posteridad, como hoy lo sabemos nosotros con respecto al Evangelio de Lucas, pero él tenía que hacer algo en su tiempo para los cristianos de su tiempo. Y eso fue lo que hizo. Él asume, es cierto, las cosas que se han escrito son verdad, pero a la vez está asumiendo que hay otras cosas que no son completamente verdad. Entonces él viene a hacer un relato desde lo profundo, desde las raíces. La generación de Lucas, al igual que la nuestra, también pasaba por los efectos de la desinformación, de las verdades a medias y la tergiversación de los acontecimientos. Tú lo has visto ahora en los tiempos de pandemia. Hay quien te dice la verdad. Hay
quien te dice la verdad a medias. Hay quien tergiversa las cosas para sus propios fines. Así pasaba con Lucas. Esto ha sido siempre, esto no ha cambiado. Lo que Lucas está buscando, como ya dije, es que la gente conozca la verdad de verdad, no la verdad a medias, no tergiversada, no disfrazada. No que la verdad parezca mentira ni que la mentira parezca verdad. Lucas quiere que la verdad reluzca. Él no niega que hay quien ya dijo la verdad, pero él dice, yo fui a investigar desde el origen, desde lo profundo, desde las raíces. Y eso le quiere transmitir a la iglesia. En ese mismo espíritu, nosotros como la iglesia de Cristo contemporánea de estos tiempos, debemos tener la misma intención, transmitir la verdad de verdad, de lo profundo de nuestra intención, de nuestro corazón, con la motivación más pura. Es importante que también nosotros demos cumplimiento al mandamiento de Jesús de escudriñar la escritura, tal como se expresa en Juan 5:39, porque son las escrituras las que dan testimonio de la verdad. Pues bien, Lucas está haciendo eso, pues. Lucas está enfocado en la verdad. Qué impactante. Qué impactante. Al estar enfocado en la verdad, no se conformaba con investigar cualquier cosa. Él preguntó aquí, él preguntó allá. Él se puso el overol, él tomó su cuaderno, tomó con qué apuntar y fue a visitar a todos aquellos que él ubicó vivirían aún de haber sido testigos presenciales de Jesucristo. Ahí anduvo Lucas de ciudad en ciudad, de persona en persona, porque quería llegar realmente a la verdad de las cosas. Así es como comienza su escrito. Y fíjate bien cuál fue el paso que dio Lucas como, como mensajero fiel. El primero ya lo vimos. El primer paso de ese mensajero fiel es, y recordándolo tantito, es que se puso a la altura de las circunstancias. 2, se enfocó en la verdad. Y 3, vamos a ver el paso 3 porque tenemos que irlo armando así, siguiendo el texto de la Biblia. Y el tercer paso es que Lucas buscó la autoridad. Es decir, no le preguntó a cualquier persona, él fue al origen de las fuentes, ¿sí? Eso es lo que hizo Lucas. El versículo 2 dice así: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Qué impactante versículo con relación a la búsqueda de la verdad. Lucas nos está revelando a quién acudió para informarse. Él fue con los ministros, los que habían estado directamente con Jesús, los que habían visto a Cristo, los que habían oído a Cristo, los que habían palpado al Verbo divino. Él fue directamente con ellos. Por lo tanto, podemos decir con certezas que sus fuentes tenían el más alto grado de confiabilidad y de autenticidad. ¿Por qué razón? Ya la dije, porque Lucas quería transmitir la verdad de verdad. Y esa debe ser nuestra intención. En estos momentos en que el mundo está lleno de filosofías y huecas sutilezas que van de un lado a otro, nuestra intención debe ser transmitir la verdad de verdad, sin ambigüedades, sin dobleces, sin medias tintas, con claridad, con certeza. La expresión que maneja Lucas cuando dice tal como, indica que Lucas ni le quitó ni le puso a la información que recibió de tales fuentes. Tal como se lo contaron, así vino Lucas a escribir. En alguna ocasión yo he hecho este ejemplo cuando estoy en alguna presentación delante de la gente, ¿no? Y me paro delante de ellos y les digo, mire, haga tal como yo. Pero para que alguien haga tal como yo, tiene que voltearme a ver a mí. Y entonces
yo levanto mi mano derecha e invito a la gente a que haga tal como yo. Por lo tanto, la gente tiene que levantar la mano derecha. Levanto la mano izquierda y la gente tal como yo tiene que levantar la mano izquierda. Me tapo la boca y la gente tal como yo tiene que taparse la boca. Tal como se habla de un modelo que está siguiendo. Bueno, él dice, tal como nos lo enseñaron. ¿Quiénes? Los que fueron ministros de la palabra. Él había recibido la enseñanza directamente de gente que había estado con Jesús. Entonces, en ese sentido, a ellos les preguntó y fue con uno y con otro. Indudablemente que en algunas cosas, algunos tal vez no dijeron exactamente las mismas palabras, pero él estuvo yendo hasta fondo, detalle, con tal de que la gente estuviera convencida de recibir la verdad. Él quería que la verdad se diera a conocer y prevaleciera. Qué importante misión había asumido Lucas. Y es exactamente lo mismo, ya dije, que tenemos que hacer nosotros. Entregar la verdad pura, la verdad total, completa, absoluta. Y para eso es importante investigar, profundizar en la Escritura. Los informantes de Lucas conocieron el asunto de Jesús desde el principio. Por lo tanto, en este versículo, en el versículo 2, Lucas apela a la más alta autoridad. Él fue investigando con uno y con otro. Preguntó a la gente que estuvo con Jesús desde el principio para llegar a lo más profundo de los hechos, para que sus lectores tuvieran la garantía de que la verdadera verdad estaba siendo verdaderamente dada a conocer. ¿Ubicas esto? La verdadera verdad estuviera siendo verdaderamente dada a conocer. ¿Se parece a la manera en la que profundizamos en la Escritura? ¿De verdad estamos verdaderamente buscando la verdad? ¿Sí te ha pasado que en ocasiones estás leyendo un texto de la Biblia y de repente encuentras algo que te acusa y mejor prefieres cambiar de allí y no quieres leer más porque te acusó eso que leíste? Eso no es otra cosa más que evadir la verdad, no estar confrontando tu vida con la verdad, porque efectivamente hay cosas en la Biblia que nos acusan y nos dicen que estamos haciendo las cosas mal y no queremos enfrentar esto. Si hemos de ser honestos, tendríamos que enfrentarlo. Los mismos que estamos enseñando acerca de la palabra, en algunas ocasiones al estar estudiando, la misma Biblia nos revela cosas. Y habrá predicadores que incluso hasta cambian su predicación porque la verdad les acusó. Cuando en realidad nosotros sabemos también que si la verdad impactó tu vida, seguramente va a impactar a otros también con el mismo efecto. Porque eso es exactamente lo que hace la palabra. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice la propia Escritura. Hoy, ante tantas filosofías y sistemas religiosos recorriendo el mundo, es incluso más necesario que en los tiempos de Lucas el conocimiento de esa verdad. Muy necesario. Necesitamos pues profundizar en la verdad. Si no hacemos esto, en algún momento de nuestra vida nosotros mismos estaremos en crisis. Aquí hay que preguntarnos, ¿cuáles son nuestras fuentes? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Estoy realmente acudiendo a la verdad? ¿O te estás dejando llevar por cualquier estilo de pensamiento? Hay gente que se deja llevar por lo que dijo fulano de tal en la televisión, por lo que dijo el horóscopo de no sé quién, por lo que encontró en el libro no sé qué otra cosa, ¿no? Y dejan de lado la Biblia, la Escritura, la descartan. Recuerda que el mismo apóstol Pablo reconoce que hay otros evangelios. Allá en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, porque él reconoce que hay otro evangelio, solamente que la gente que está buscando conocer verdaderamente la verdad jamás se va a dejar deslumbrar por otro evangelio.
Incluso en Proverbios leemos, hay caminos que al hombre le parecen derecho. Y agrega, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué le pareció derecho? Porque parecía que era verdad. Pero cuando profundizó, cuando entró en él, se dio cuenta de algo. Realmente es camino de muerte. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Y tenemos que ir a revisar cuál es el camino que estamos recorriendo, a dónde nos está llevando. ¿Recuerdas a Eva en el huerto del Edén? Ella, juntamente con Adán, ya había recibido un mandato. Pueden comer de todo árbol del huerto. ¿Y recuerdas cómo llegó la serpiente? La serpiente dijo, no, no es cierto eso que te dijo Dios. Es decir, la serpiente llegó con otro evangelio. Le dijo, no, y fíjate bien si no es cierto. ¿Sabe Dios que el día que comas de este árbol serás como Dios? ¿No era fantástico que el hombre pudiera ser como Dios? Por supuesto que era fantástico. ¿Quién no querría ser grande? Le presentó un evangelio diferente, un camino que era genial, pero su fin era camino de muerte. ¿Por qué razón? Porque esa no era, aunque era la verdad la que decía la serpiente, en un sentido, era mentira, era una verdad a medias. Era verdad que se verían sus ojos, pero no era verdad que serían como Dios. Era una verdad a medias. Incluso hoy llegan tus hijos de la escuela y te confrontan. No te cierres a la Biblia. Hay más cosas, conócelas. Poniéndose a debatir contigo, que les has enseñado acerca de la verdad, pero los argumentos que les han enseñado en la escuela les han deslumbrado, porque realmente se dejaron impactar por otro evangelio. Así pues que es sumamente importante que podamos estar bien atentos y revisar si efectivamente nosotros estamos profundizando verdaderamente en la verdad, de la misma forma como Lucas, iba a decir apóstol, como Lucas es el que nos muestra lo que él hizo con la intención de que la gente conociera verdaderamente la verdad. Así que averigua con calma cuáles son tus fuentes, qué es lo que estás creyendo. ¿Estás realmente acudiendo a la verdad? Ten mucho cuidado, es importante que tengamos cuidado, no sea que nos extraviemos, dice la Escritura. Recuerda pues que el mismo apóstol Pablo reconoce que hay otros evangelios, pero pueden traer maldición. Ya mencioné el caso de Adán y Eva. Les llegó otro evangelio que terminó en maldición. Así que Lucas nos enseña que debemos venir realmente a la autoridad. Si no acudimos a la autoridad, seremos llevados por doquiera ante cualquier viento de doctrina. Jamás estaremos firmes. Seremos como niños fluctuantes, tambaleantes en su fe. Estaremos sucumbiendo constantemente ante la crisis. Olvidaremos el poder del Espíritu Santo que nos ha sido entregado para vivir la vida en Cristo. Seremos como las nubes sin agua e incluso nos convertiremos en piedras de tropiezo. Lucas, al pensar en Lucas y haciendo una analogía, podemos ubicar esto. Al igual que en una cirugía, un factor no tomado en cuenta en esa búsqueda de la verdad puede ser fatal. Fatal. Y aquí de verdad que esto es un asunto relevante, porque nosotros en un sentido somos como médicos, pero como médicos del alma. Y también hacemos cirugías, pero si cabe el término, podemos hacer cirugías espirituales, donde un error puede ser fatal. Es cierto, no se va a perder la vida, pero va a pasar algo peor. Lo que está en riesgo es el alma.
Y eso es peor que la vida propia. ¿Recuerdas que te hablé al principio de la personalidad impactante de Lucas? Esa forma organizada, profunda, que él habría tenido en su momento como médico y ahora tomado por el Espíritu Santo. Así él ahora querría transmitir su mensaje, siendo testigo, que forma testigos fieles. Para esto, el mensaje tenía que transmitirse también con toda fidelidad. Por eso decimos que esa tercera característica de un mensajero fiel es que ese mensajero fiel busca la autoridad. Una cuarta característica del mensajero fiel es que el mensajero fiel busca, investiga con diligencia. Ese es el punto número 4. Investiga con diligencia. Esa es la cuarta característica del mensajero fiel. La cuarta característica. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues, mire lo que dice Lucas. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Es lo que dice en el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden. Lucas tiene un propósito claro: animar a una iglesia perseguida. Los primeros que le van a cuestionar, y de verdad que eso es muy importante, los primeros que le van a cuestionar son los mismos creyentes. ¿Y por qué razón? Cuando alguien está en situación angustiante, ojo, no quiere filosofías, quiere respuestas y resultados reales, tangibles. No quiere menos aspectos, no quiere menos aspectos filosóficos. Respuestas reales, tangibles. Es decir, ¿alguna persona tiene problemas económicos? Recuerde las promesas de Dios. Y si este hombre no estuvo alimentando su fe con mucha anticipación, tú puedes recordarle promesas de Dios. A él lo que le urge es dinero. Por el contrario, si esta persona estuvo alimentando constantemente las promesas de Dios en su vida, sabe que Dios va a proveer de alguna forma. Pues Lucas tendría en su auditorio gente de los dos tipos: gente que estuvo alimentando su fe constantemente y gente que no lo habría hecho. Habría personas para las cuales el leer a Lucas desde el principio sería la única oportunidad que tendrían para salvar su fe, para reavivar su camino. Exactamente como cuando una persona llega a terapia intensiva. Primeros auxilios y rápido y pronto. Estos segundos eran vitales. Así es lo que como Lucas podría estarlo mirando. Por eso es que su característica principal en el trabajo de investigación es, como dice allí, la diligencia. Él investigó diligentemente. Esto conlleva exactitud, cuidado, orden. Esas cosas están dichas claramente en el versículo en cuestión. Así que él ubica que hay creyentes que requieren de unos cuidados paliativos ligeros, otros están en terapia intensiva, eso es definitivo. Su argumento pues debe ser sólido, contundente y en el poder del Espíritu Santo. Ya lo mencioné: diligencia, origen, orden. Hoy la situación es la misma. Hay gente que ocupa terapia intensiva, hay gente que ocupa nada más cuidados paliativos, hay gente que está como adormilada, hay gente que está agonizando en su fe. Esa gente nos sigue ocupando a ti y a mí. ¿Están encontrando un mensajero fiel? ¿Están encontrando un mensaje fiel?
¿Están encontrando un mensajero fiel, preocupado verdaderamente por llevar la verdad? Así es como debiera de ser. La iglesia hoy tiene la misma encomienda, transmitir el mensaje con fidelidad, y también tiene una fuente fiel, la misma palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo que movió a Lucas es el mismo que nos mueve a nosotros. Los mismos argumentos de Lucas son los mismos nuestros. ¿Por qué razón? Lo que Lucas vivió en la vida de Pablo, lo vemos registrado en la Escritura nosotros, en la vida de Pablo, de Jesús, de Abraham, de Moisés, de Jacob, de José, de Josué, de quien tú quieras. Y ahí está para que eches mano y aumentes tu fe, la alimentes y a la vez la transmitamos a otras personas. Dice la Biblia que hoy el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa esto? El mundo entero está bajo los dominios de Satanás. Así dice la Biblia. Tu familia y mi familia está recibiendo los ataques del diablo. Literalmente así es. Tus hijos están siendo distraídos, los míos están siendo distraídos, tu familia está siendo distraída por Satanás, la mía también. El mundo, Satanás quiere envolverte en tantas cosas que hacen que desvíes tu atención de Jesucristo. Lo peor del asunto no es que Satanás esté buscando eso, sino que Satanás esté consiguiendo que también tú desvíes tu atención de Jesucristo, porque eres el único, la única que puede presentar una defensa en tu hogar contra los ataques del diablo. Y si te descuidas, Satanás barrerá como una chuza en el boliche con toda tu familia, sin misericordia, sin remordimientos. Por eso ni tú ni yo podemos descuidarnos. Investigar con diligencia y presentar las cosas en orden es precisamente nuestra misión, conforme a lo que la Biblia dice en 2 Corintios 10:5. La Biblia nos habla de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso hizo Lucas con sus escritos. Lucas buscó derribar argumentos, sacudir la obra del diablo. Eso es lo que hizo Lucas. Lucas no se conformó con mirar lo que estaba pasando y decir, voy a orar por ti. Él fue más allá y quiso dejar un escrito para que corriera entre los hermanos cristianos. Pero se preocupó de un quinto punto, que su trabajo, y es el quinto punto de esa presentación, que su trabajo fuera presentado con excelencia. Eso es lo que hace un mensajero fiel. Fíjate bien, la última parte del verso 3 dice, ¿a quién le dirige? Oh, excelentísimo Teófilo. Así lo dice. Hay una profunda verdad aquí, algo impresionante. Oh, excelentísimo Teófilo. Déjame explicártelo. Primero, un mensajero fiel sabe que debe tener la mejor, la más pura de las intenciones, porque sabe que tiene la más grande de las misiones. ¿Cuál es esta? La salvación de las almas y la edificación de los creyentes. La transformación de las vidas, guiándoles a reflejar el carácter de Jesucristo. Dime si no es esa la más grande de las misiones. Por lo tanto, debe llevar la más profunda de las intenciones de Lucas. Pero, fíjate bien, ¿a quién se la dirige? ¿A quién le dirige su trabajo? A Teófilo. Ahora, ¿quién es Teófilo? ¿Quién es Teófilo? No hay una bibliografía, los teólogos no han encontrado a Teófilo, eso es interesante. Los teólogos no han encontrado a Teófilo, solamente hay una explicación, la etimología del nombre. Teófilo significa amigo de Dios. Lucas se está dirigiendo a la iglesia y mira la altura con la que los está tratando. Teófilo eres tú, Teófilo soy yo.
Los amigos de Dios. Así nos está mirando Lucas. Por eso Lucas presenta un trabajo de excelencia. Lucas trata a la iglesia con un nombre hermoso y significativo: Teófilo, amigo de Dios. Ahí te está posicionando a ti, a mí, al creyente de ese momento y al creyente en cada momento de la historia. Él sabe que no le está escribiendo cualquier, es decir, él sabe que el mundo entero está bajo el maligno, pero a pesar de todo, él no está diciéndose porque estás bajo el maligno, no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es: tú eres un amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios murió por ti, porque Jesucristo se hizo hombre, porque Jesucristo encarnó, era el Dios vivo, se hizo carne, porque Jesucristo pagó en la cruz, porque Dios te puso en una posición especial. Eres su amigo y yo tengo que mirarte también como el amigo de Dios. Ese es el valor que Lucas está dando a sus lectores en ese momento. El valor de la iglesia ante los ojos de Dios es el que Lucas está asumiendo. Él reconoce precisamente a través del nombre Teófilo un valor, dando un calificativo de excelentísimo a su lector. Así que tú eres ese excelentísimo Teófilo. Yo soy ese excelentísimo Teófilo a quien Lucas está dirigiendo. El excelentísimo amigo de Dios, la excelentísima amiga de Dios. Esa eres tú. A ti Lucas se está refiriendo así. Y entonces lo menos que puede hacer él es recordar, ser mensajero fiel que transmite con fidelidad verdaderamente el mensaje de la verdad. ¿Notas el impacto del asunto? El mensajero fiel se pone a la altura de su enviador. ¿Quién lo está mandando? El Dios omnipotente. ¿A quién le está mandando? A Teófilo, a su amigo. Lucas asume el papel. Es un embajador del reino de los cielos. Es un representante del reino de Dios en la tierra. Él sabe por quiénes murió Jesucristo. Él sabe cuál fue el precio pactado por esas almas. Lo pagó en la cruz. Por lo tanto, el mensaje de Lucas lleva una intención limpia, pura, poderosa, la salvación y la edificación. Eso es lo que está entregando Lucas en su mensaje. Los creyentes son la comunidad redimida, transformada, esa comunidad que camina de gloria en gloria en una nueva naturaleza, reflejando la vida de Jesucristo. Por esta razón, el mensajero fiel presenta su exposición de la mejor manera posible y fíjate bien lo que está haciendo. Está entregando a Cristo en cada palabra. Esto es lo que Lucas está haciendo. Está entregando a Cristo en cada palabra. Está vaciando toda su intención y está colocando toda su alma en cada una de las palabras, en el mensaje fiel, queriendo transmitir verdaderamente la verdad. Y como un último punto con respecto al mensajero fiel, quiero decirte que tiene un objetivo definido. ¿Cuál es el objetivo definido? Fíjate bien lo que dice ese versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas quiere que la verdad se conozca, pero que se conozca ¿cómo? Bien, como ya lo dije. No quiere verdades a medias. No quiere verdades a medias. Y ya si no, él mismo estuvo padeciendo persecución llevando el evangelio. Él mismo fue testigo de cárceles por causa del evangelio. Él supo no únicamente de la muerte de Jesús, de la muerte de Esteban, de la muerte de los grandes mártires de esos primeros años del cristianismo. Él sabe, sí es cierto, Cristo pagó con su vida, pero hubo más hombres que pagaron con su vida. En ese momento,
La gente estaba padeciendo persecución y entonces Lucas les está diciendo, están padeciendo persecución, pero hey, aunque están padeciendo persecución, son ustedes los que están bien. Son ustedes los que tienen la verdad y están padeciendo persecución porque el mundo no entiende la verdad que ustedes ya han conocido. Así que Él quiere que esa verdad sea bien conocida, sin detalles, sin ambigüedades, sin lugar a dudas. Él quiere que la fe de los creyentes resplandezca como el oro. Y aquí la pregunta es, ¿va a conseguir Lucas esa intención en el caso tuyo? ¿Tu fe resplandecerá como el oro? ¿O tu fe se verá opacada, lastimada? ¿Te verás desanimado y dejarás que los problemas crezcan y que estos sean los que lastimen tu vida y te hagan perder el gozo de la salvación? Ese no era el propósito. Los problemas, las luchas, las situaciones complicadas solamente tendrían que ser como un acicate para que el cristiano se motivara, se esforzara, creyera, se pareciera más a Jesucristo. Ese era el objetivo bien claro y bien definido que tenía Lucas. Ubicas entonces cuáles son las características de ese mensajero fiel. Tú que me escuchas, yo quiero invitarte a que revises qué tipo de mensaje y qué tipo de mensajero eres al estar llevando el mensaje de Jesús. Lucas nos pone el ejemplo de cuáles son las características de un mensajero fiel y lo que tiene que haber también como características en el mensaje del mensajero fiel. Así que ahí tenemos a Lucas, ahí tenemos el ejemplo, ahí está claro, plasmado con toda certeza y con toda claridad. Creo que la mejor conclusión para esto es solamente recordar cuáles son las características de un mensajero fiel. Pues está a la altura de las circunstancias. También, como segunda característica, se enfoca en la verdad. Como tercera característica, busca la autoridad. Como cuarta característica, investiga con diligencia. Como quinta característica, presenta su trabajo con excelencia. Y como sexta característica, tiene un objetivo definido. Así que es mi invitación a que así deseemos vivir, así deseemos estar como un mensajero fiel que tiene como intención verdaderamente dar a conocer la verdad. Que Dios te haya bendecido.